Presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. Ocho con 13 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia y apelando a la sensibilidad, la sensatez, la cordura, el diálogo, la mediación, como mayoritariamente organizaciones sociales internacionales están abogando. 300 organizaciones alrededor de la Fundación Esquel, los países de la Unión Europea, Estados Unidos, insistiendo porque pare la violencia y se sienten al diálogo, en donde de manera civilizada se puede exponer las demandas, atenderlas viables. El gobierno está en la obligación de escuchar y atender también demandas, muchas de ellas que por décadas se han sucedido. Quiero dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados, dos reconocidos colegas periodistas, José Hernández del portal digital Cuatro Pelagatos y Jorge Ortiz García. Bienvenidos. Quisiera empezar por este análisis de coyuntura política nacional, esta violencia, las manifestaciones que se han extendido por el territorio nacional. José, el último análisis muy ilustrativo que nos entrega el portal digital Cuatro Pelagatos dice, es oficial, ISA no podrá tumbar a Lazo. ¿Por qué? Buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días para Jorge, un gusto. Y buenos días para toda la audiencia de Radio Democracia. Gracias por la invitación. A ver, Miguel, esto son la lectura de lo que son, de lo que fueron ayer las dos comunicaciones que hizo el señor Issa con sus aliados al lado. Y en las dos comunicaciones fue claro que el señor Issa está hablando de dialogar, y está hablando de dialogar al margen de, creo que eso es motivo de otro momento del análisis, de qué condiciones pone o qué condiciones está exigiendo al gobierno. Eso es aparte. Y cómo, y el tema de la mediación. Pero en el tema de lo que es el planteamiento es que quieren dialogar. Y Miguel ayer no entró, como en muchas redes estaba diciendo ayer en muchos mensajes, ¿no? Había una suerte de calentura de que ya se cae el señor presidente. Incluso algunos ya estaban calculando quién tiene que venir, ya estaban preguntando cómo tenían que hacerse la transición, etcétera, lo cual, Miguel, me parece un despropósito. Es decir, aquí hay un presidente de la República, hay un señor que está con métodos absolutamente violentos y vandálicos, manipulando a sus bases, llegando a Quito a hacer exactamente lo mismo que hizo en el 2019, amedrentar, violentar a la población, aunque él, Miguel, y eso es una cosa no curiosa, pero sí que llama la atención, ¿no? Él y todos los dirigentes de la CONAIE o de los aliados del señor Issa dicen, ¿no?, que ellos no ven, que ellos no son los que cometen los actos violentos. Y hay un montón de videos viéndolos entrar a las florícolas, a las empresas agrícolas, entrando a los pueblos, amenazando a la gente, yendo a los comercios a que los cierren, pero ellos dicen que no son. Las lanzas, José, las lanzas, las piedras, los adoquines. Pero ellos no son. Entonces, Miguel, ese es, creo que, motivo de otra parte del análisis. En el tema de fondo, y para concluir la respuesta, lo que se vio es un tono y unas señales, Miguel. Eso es lo que se está analizando, el tono y las señales que hubo ayer, el pedido de mediación, el hecho de que la mediación no se haga con unos actores, algunos había evocado el presidente, sino otros. El señor Issa habló de la iglesia, pero en definitiva, el diálogo quiere decir que finalmente el señor Issa se dio cuenta
y eso es parte de lo que se ve en los videos, ¿no? Habrá que corroborar en la realidad, pero es parte de lo que se ve en los videos y de lo que él le dice a su gente, es que van a dialogar y al presidente de la República ya no lo pordebajearon, ya no lo maltrataron, sino que están hablando del presidente de la República como un interlocutor que se tiene que sentar con ellos en la mesa. Básicamente es eso, Miguel, lo que explica ese titular, en el sentido que también hay otros análisis que se pueden hacer sobre por qué el señor Issa no es por buena voluntad, no es por buena gente, es porque se dio cuenta que definitivamente esta vez no puede dar el golpe, pero que el señor Issa, como los correístas son golpistas, Miguel, eso no se les puede quitar tampoco. Quisiera ilustrar antes de continuar este diálogo con el anuncio, la respuesta que diera el gobierno a través de su ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, precisamente sobre el diálogo y lo que se ha propuesto en las últimas horas. Por favor. Ecuatorianos, nuestro país necesita paz. Desde el gobierno hemos dado pasos firmes para la resolución de este conflicto que está afectando de manera innecesaria la vida de todos. Públicamente hemos transmitido al señor Issa que contamos con un mecanismo de negociación confiable, imparcial, que permita acercar nuestras posiciones. Aceptamos el llamado de la ONU, de la Unión Europea y de más de 300 organizaciones de la sociedad civil para que mediante el diálogo discutamos abiertamente nuestras posturas. Todos queremos lo mejor para quienes nos rodean. Ayer, el señor Issa se comprometió ante ustedes, los ciudadanos, a responder nuestra carta y a encontrar una solución en el diálogo político. Sin embargo, ahora, sorpresivamente y a último momento, imponen nuevas condiciones para este proceso democrático, poniendo en riesgo la tranquilidad de quienes quieren vivir, trabajar y progresar en unidad. La violencia se les fue de las manos. Ellos mismos nos han dicho que tienen infiltrados, que hay personas que están causando caos y destrucción. La familia, la policía, nuestras Fuerzas Armadas arriesgan su vida en las calles todos los días ante esta violencia. El diálogo sincero no admite condiciones, señor Issa. Tenemos urgentes problemas nacionales que resolver y la violencia no es la forma. Así no. Quiero hacer pública una vez más nuestra invitación para que este miércoles nos sentemos a dialogar ante el llamado de la sociedad civil y resolvamos esto de una vez por todas con paz, con voluntad y con seguridad. José, hay que precisar, luego de este pronunciamiento, esta respuesta del gobierno a través de su ministro Jiménez, el diálogo puede condicionarse como está haciendo el señor Issa. Claro que en su momento deberá levantarse el estado de excepción. Él pide, primero, se levante el estado de excepción. Segundo, que se retiren los militares. Los militares tienen que volver a su tarea específica de defensa de la soberanía e integridad territorial. Pero primero, no hay que terminar con la violencia y el vandalismo y que los indígenas vuelvan a sus comunidades, vuelvan a la tranquilidad, que ellos vuelvan precisamente a lo que se están viendo afectados, a la producción, a la productividad, a la venta de sus alimentos. ¿Puede condicionarse esto cuando el señor Issa decía, hay que parar el espíritu bélico, dice, de Fuerzas Armadas y la policía, cuando hay evidencias de lo contrario desde los sectores que protestan? Dice, paren las balas, dice el señor Issa. ¿De dónde vienen las balas? De los violentos, de los manifestantes, José. A ver, Miguel, me parece que cuando se habla de condiciones, esto es exactamente como los derechos humanos, ¿no? En el país, y los defensores de los derechos humanos tienen estas hemiplegias que son crónicas en el país. Y entonces el señor Issa dice, condicionamos el diálogo, pero él lo que no dice, a ver, vamos a retirar el estado de excepción. ¿Por qué se produjo el estado de excepción? Porque está produciendo violencia y vandalismo, pues. Entonces, si retira la violencia y el vandalismo, se podría eventualmente retirar el estado de excepción. Pero no es al revés, pues, porque él quiere retirar la consecuencia y no quiere retirar la causa. Y así podríamos multiplicar esto, Miguel, cuando dice que se desmilitarice la Casa de la Cultura
¿Para qué? Ya estamos viendo en qué están convirtiendo las universidades. Ya estamos viendo. A partir de ahí se está cometiendo violencia en las afueras de esas universidades. ¿Eso no dijo el señor Isa que iban a controlar? Entonces, Miguel, condicionamientos al Estado. Pero si eso es lo que ha vivido el Estado ecuatoriano y por eso es que lo han puesto de rodillas. Eso es lo que ha aceptado las élites en el país y por eso las élites son tan cobardes en este país. Porque han aceptado siempre las condiciones de los otros. Si vamos a condicionar el diálogo, empecemos a mirar dónde están las causas y cuáles son las consecuencias de lo que se está produciendo. Y me parece que entonces los ciudadanos tenemos derecho a decir al señor Isa y a toda la dirigencia de la CONAIE que hagan el favor de parar la violencia, el vandalismo, los bloqueos, dejar que la producción vuelva, aceptar que haya las ambulancias que pasen y no que haya muertos, como ayer ya informó el Ministerio de Salud que hubo 2 muertos por culpa de que los señores que están bloqueando las rutas no dejaron pasar las ambulancias. Entonces, Miguel, parte de lo que tendrán que hacer los mediadores es poner la realidad sobre la mesa y dejar los eufemismos y dejar las hemiplegias, porque toda la hemiplegia política le está causando y le ha causado muchísimo daño a este país. Bienvenido a Jorge Ortiz. Jorge, ¿cómo ve este momento político, social, esta violencia que está viviendo gran parte del territorio nacional? Buen día, Jorge. Buenos días, José, buenos días. Yo creo que a mí no me gustó nada el mensaje del ministro de Gobierno, pero yo lo veo, estoy a la distancia, estoy fuera del país, estoy casi 3 meses afuera, y entonces quizás he podido ver las cosas con mayor distancia. Y a mí el gobierno me empieza a dar una imagen de un gobierno suplicante, asustado, que cada vez que habla pide el diálogo, la mediación, frente a un grupo que evidentemente está aplicando enorme violencia, que convirtió el derecho de resistencia, esa cosa contenida en el mamotreto de Montecristi, en un derecho a la rebelión, un derecho a la violencia. Incluso en eso que pasaste, Miguel, del ministro de Gobierno, aparte de volver a suplicar el diálogo, no se refiere nada a lo que dice el señor Isa, de que los infiltrados, ellos no están causando violencia. La violencia son todos, la violencia es la policía, la violencia es el ejército, ellos son santos, ellos son buenos. Y yo creo que ahí el gobierno está pecando de un error. Yo creo que el presidente de la República nunca entendió, yo lo llamaría algo así como el síndrome del empresario. Nunca entendió que todo empieza por la política, no por la economía. El presidente le puso mucho empeño. Desde el día en que fue elegido, empezó a hablar muy sistemáticamente de que hay que poner en orden la economía, de que hay que poner en orden las cuentas fiscales, en todo lo cual tiene la razón, pero hay que empezar poniendo los cimientos del edificio, no los acabados. Si no logra darse gobernabilidad, si no logra el presidente de la República darle gobernabilidad a su gobierno, todos esos buenos planes de economía terminan zozobrando, y eso es lo que estamos viendo. El riesgo país se disparó. Este momento, evidentemente, el Ecuador no es un lugar propicio para inversiones, para reinversiones de los ecuatorianos. Y en esto creo yo que el gobierno pecó muy gravemente. La CONAIE había anunciado que su próximo presidente sería una mujer. Es decir, lo habían dejado fuera de combate el señor Isa. Cuando el señor Isa empieza a maniobrar para tomarse la presidencia de la CONAIE, atentando contra los propios pronunciamientos de la CONAIE, el gobierno no hace nada. Un gobierno tiene que intervenir, un gobierno tiene la obligación, no el derecho, la obligación de mantener la paz social, de garantizarnos la tranquilidad a los ciudadanos, y el gobierno ha fallado en eso, porque cuando debía haber movido sus piezas con habilidad, con talento, ahí sí, negociando con las mujeres que podían ser presidentas de la CONAIE. No lo hizo porque puso por delante el síndrome del empresario, puso por delante la preocupación económica. Tuvo mucho empeño en buscar unos ministros muy eficientes en el área económica, y no me cabe duda que lo son y que lo han demostrado. Pero se olvidó del tema político.
No tuvo nunca un equipo político, no tuvo nunca un equipo de comunicación. Y cada vez que José Hernández en Cuatro Pelagatos o cualquiera de los comentaristas en los diarios del país decía hay que mejorar el sistema, el equipo político. El equipo político es deficiente, hay que tener mejores analistas políticos, mejores operadores políticos. El gobierno no se va por notificado y siguió con un equipo político endeble, flojo, que se ha equivocado 1 y 100 veces y que permitió que esta rebelión, que es una rebelión en toda la regla y una rebelión violenta, permitió que esta rebelión, que se la veía venir, viniera, que estaba madurando y que madurara, y no intervino a tiempo. Claro, hoy nos encontramos con los indígenas tratando de repetir, con sus aliados correístas, tratando de repetir lo del año 19. Ojalá que la reacción ciudadana esté bastando para detener, porque yo creo que si el señor Issa dio un paso atrás con la declaración, eso me pareció entender que era el análisis de ustedes dos, Miguel y José, de que el señor Issa ayer como que vaciló, como que se dio cuenta que no estaban dadas las condiciones. Yo creería que, pues, si es que él siente que no tiene hoy la fortaleza para repetir el año 19, es porque sintió que la ciudadanía no iba a plegarse en los casos más ingenuos y torpes, ni iba a quedarse pasivo en los casos más activos, sino que iba a estar rechazando esta violencia indígena correísta, esta alianza del señor Issa con el señor Correa. Y por eso a lo mejor se sintió débil. Pero no siento que el gobierno haya hecho nada verdaderamente significativo. Primero, para impedir que esta alianza, que esta rebelión se concretara, y ahora suficientemente fuerza para detenerlo. Yo creo que esa posición de suplicar, de pedir, de hablar 100 veces del diálogo ante una organización y ante un señor como el señor Issa, que evidentemente no quiere el diálogo, que esos 10 puntos no son lo que él quiere. Lo que él quiere, y lo ha dicho y lo sabemos, es tumbar al gobierno. ¿Cómo se insiste en el diálogo? Debería el gobierno ser el que condiciona. Muy bien, dialogamos, pero ustedes están de regreso en sus comunidades y conversamos con dirigentes que tienen capacidad de diálogo. El señor Issa debería estar preso. El señor Issa debería haber sido juzgado en el año 19 por rebelión, por actos de violencia, por vandalismo, por secuestro de personas, por ataque a la propiedad pública, por un montón de cosas. La pasividad de esta ciudadanía, lo que dijo José, la falta de reacción de las élites, le permitió al señor no solamente volver a la rebelión, sino convertirse en un héroe popular, el hombre que ya hizo un levantamiento y puso al país, a la sociedad en jaque en el año 19, y lo puede hacer cuando quiera. Sí, lo puede hacer cuando quiera, porque si bien a la sociedad le faltó reacción, al gobierno le faltó todo frente a esta rebelión. Jorge, a propósito de lo que señala esta falla en lo político antes que afrontar lo económico, que ha comenzado a despegar la economía, quisiera añadir un tema que lo denunciamos en su momento, el año pasado, cuando se elegía el nuevo presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Miren cómo pasa la factura, al igual que hoy uno entiende por qué lo tumbaron a Yori, porque tienen a Saquicel en la asamblea listo para tramitar lo que el correísmo quiere. El caso del actual presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cerón Córdoba, que ganó a Camilo Restrepo, quien había tenido 2 periodos en la presidencia de la Casa de la Cultura, perdió esa elección, incluso con los votos ya en el gobierno del presidente Lasso, del Ministerio de Cultura, de este gobierno, de esta ministra, se señaló, se advirtió. Y sucede que Fernando Cerón Córdoba es un fiel seguidor del presidente de la CONAIE, Leonidas Issa. ¿Cómo pasa la factura luego, Jorge? Ese es el problema, Miguel, la falta de precaución. Yo hablaba del síndrome del empresario, porque normalmente los empresarios, y en lo cual hay excepciones, desde luego, ha habido empresarios en diferentes lugares del mundo que han sido magníficos gobernantes, como ha habido médicos, abogados, ingenieros, economistas, pero hay mucha gente aquí en el Ecuador que sospecha de que hay que ser empresario y que cuando algún candidato aparece por ahí, una respuesta lógica es decirle:
Y este señor, ¿cómo quiere ser presidente si nunca ha administrado ni la tienda de la esquina? A mí me parece la frase más tonta, más disparatada que se puede decir en la política, porque administrar la tienda de la esquina o la gran empresa no tiene nada que ver con administrar el Estado. Sin embargo, muchos empresarios tienen la idea, y me parece que ese es el caso del señor Lasso, creen que hay que manejar el Estado, las finanzas públicas, empezando por las finanzas públicas, como una empresa. ¿Qué se hace en una empresa? Poner en orden las finanzas de la empresa, que las cuentas del debe, el haber estén clarísimas, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, tener un buen jefe de personal, un buen gerente administrativo, un buen gerente de seguridad, un buen gerente de comercialización, y ya está. El resto funciona solo. Y así es una empresa, si se hace eso, funciona bien. Pero ese no es el Estado. Entonces, el presidente de la República a mí me dio la sensación desde el primer día, me refiero a la mañana siguiente de la elección, que se preocupó casi exclusivamente de la economía, partiendo del supuesto de que si pone en orden las cuentas fiscales, de que si atenúa el déficit fiscal, si es que organiza bien el manejo de las finanzas públicas con autoridad, con austeridad, con disciplina, se va a los organizaciones internacionales de crédito, incluso a la banca comercial, se obtienen nuevos créditos para el Ecuador, se renegocia la deuda, ya está. Eso es lo que hay que hacer, porque en ese momento el Estado va a disponer, el gobierno va a disponer de recursos para los programas sociales, para atender a la sociedad, y con lo cual, pues, todos felices. Y no es así. La sociedad, manejar un país es bastante más complejo. Y me da la idea de que el presidente de la República, esto como nombramientos de una ministra de Cultura, que no importa, esos son temas menores. Lo que importa es el equipo económico. Hoy puede pasar factura con la Casa de la Cultura. Exacto. Que la policía oportunamente ha tomado eso. ¿Cómo volver a esta idea hoy, esta corriente mayoritaria, el diálogo, Jorge, más allá de los errores que pudiera cometer en lo político el gobierno? Pero el país necesita diálogo, Jorge. Pero el gobierno tiene que ser el que condiciona el diálogo. Y la condición sine qua non, la primera e inamovible, tiene que ser: ustedes pacifiquen, regresen, dejen de amenazar, y ese momento nos sentamos a conversar, y nos sentamos a conversar con buena voluntad. Pero el momento que el gobierno no hace eso y que parece suplicante, a mí me da la idea de que el gobierno una vez más está cometiendo el grave error de no entender que la política es siempre lo primero. El presidente, el empeño que puso en armar un buen equipo económico, empeño loable y exitoso, pues no lo puso en armar un equipo económico, un equipo político y de comunicación. Sigue teniendo graves deficiencias. Y el problema de hoy se va a repetir 1, 2, 3, 4, 5 veces, porque el señor Issa no se va a regresar a su comunidad derrotado sin llevar un trofeo. Y el señor Correa no se va a quedar quieto en su conspiración, sobre todo ahora en que parece que hay riesgo verdadero de que los escándalos internacionales de corrupción salten, y que con este juicio, por ejemplo, al excontralor Pollitt, se sepan ya con certeza lo que muchos sabemos de la corrupción del correísmo. Entonces, este momento Correa también debe estar desesperado por tumbar al gobierno. Si el gobierno no pone de una buena vez las bases de un equipo político sólido, no entiende que primero es la política, que ese es el cimiento de la casa, que todo lo demás es importante, desde luego que es importante. Las tuberías, los baños, las conexiones eléctricas, pero lo primero es los cimientos, y los cimientos son un manejo político que le dé estabilidad, que le dé al gobierno gobernabilidad, y el gobierno en este momento debe condicionar el diálogo o la mediación a que los indígenas regresen a sus posiciones, regresen a sus comunidades, vuelvan a su trabajo, vuelvan a sus hogares, que el señor Issa deje de amenazar, que dejen los actos de violencia, y que no le echen la culpa a los infiltrados de los actos de violencia que ellos están cometiendo. José Hernández, ¿cómo acoger esta corriente mayoritaria del diálogo? ¿Cómo sentar a la dirigencia de la CONAIE para que en paz puedan expresar sus demandas a las que tienen derecho, pero no a través de la violencia? No se puede negociar con una pistola en la mesa, José. Miguel,
Un principio básico de la vida es lo que los psicólogos llaman principios de realidad. No, siempre hay que partir de la realidad, porque si no, pues cualquiera piensa que sentado o al borde de una ventana de un piso 17, pues puede volar como Batman y se puede tirar por la ventana. El resultado no es que vuela, sino que se va a matar. Los principios de realidad son básicos. Y en este caso, la pregunta es si el señor Issa y la dirigencia indígena tienen principios de realidad en la sociedad o tienen una enorme cantidad de deseos que han volcado en un plan que está escrito en un libro y que él quiere llevar a buen puerto y que se llama comunismo indoamericano. Aquí hay varias cosas que están todas como un enorme malentendido, Miguel. Uno, la gente no sabe quién es el señor Issa. Ni siquiera en Pachacuti, ni siquiera en la CONAIE. Porque yo he preguntado a algunos dirigentes de un sector o del otro si han leído lo que el señor Issa escribió en el libro Estallido y me dicen que ese libro no lo han leído. Ellos imaginan, como la sociedad, como toda esta izquierda jurásica del Ecuador, ¿no? Imaginan que él es uno más de la enorme cantidad de dirigentes que ha tenido la CONAIE y que han jugado el juego de la democracia, que han participado, se han posicionado con todo derecho y legitimidad dentro del marco político del país, que tienen elegidos y que tienen reivindicaciones y que por supuesto las hacen y que por supuesto deben ser atendidas cuando son racionales y se hacen en forma pacífica. Bien, eso el señor Issa no es, Miguel. El señor Issa no es un dirigente más, es un revolucionario profesional. Él tiene un proyecto político. Ese proyecto político puede pasar, en su libro lo dice, por la violencia. La violencia para él es un tema sagrado, porque hay dos violencias. Hay la que ellos reciben, que esa es fascista, es brutal, es de gorilas, es de militares, etc. La violencia que ellos provocan es sagrada. Esa tiene buena cara. Esa puede ser fotografiada. Esa puede ser exaltada. Esa es épica, ¿no? Y por supuesto, no tiene como resultados que provocan desmanes o que provocan muertos o heridos. No, eso no interesa, porque esa violencia está aceptada. Entonces, me parece que lo primero, Miguel, es que habría que saber con quién se está charlando. En estos principios de realidad hay que poner los pies en el suelo. Entonces, el señor Issa, hay que saber quién es el señor Issa. Es una persona, es un político, digamos, que se puede respetar en el sentido de que él tiene sus ideas. Bien. El otro problema es que las quiere imponer por la fuerza. El otro problema es que la quiera imponer en forma terrorista. Entonces, Miguel, primera cosa que me parece que hay que hacer es saber con quién se está charlando. Saber quién es el señor Issa. Eso los indígenas, repito, la mayoría y los dirigentes no saben. No saben. Otros fingen no saberlo, pero no saben. La sociedad tampoco. Esta izquierda que lo defiende no sabe, o sí sabe, ¿no? Pero también esa izquierda es la izquierda que hace odas a la Revolución Cubana. Entonces, lo primero, Miguel, es saber con quién se está charlando. Y lo segundo es, efectivamente, saber cuál es la realidad del país. Entonces, la realidad del país, cuando tú dices, ¿cómo vamos a dialogar? Bien, sabiendo dónde estamos, en qué piso estamos, cómo estamos, cuáles son las condiciones reales, no los deseos. Entonces, parte de la negociación, Miguel, parte de la mediación es que el señor Issa sepa y que se le diga y que la sociedad le diga que él produce violencia, que él tiene gente que ha convertido a campesinos pobres y que tienen necesidades y que deben ser atendidas, los está convirtiendo en delincuentes. Eso hay que decirlo. Si no se dice, Miguel, entonces seguimos pensando que hay unos pobres que están de reivindicaciones y que como las reivindicaciones es de los pobres, las pueden hacer incluso poniéndonos un pedazo de varilla sobre el pecho o rompiéndonos el carro o quemando algún edificio
o tirando cohetes en la calle contra la policía, o hiriendo policías, porque eso es tolerado. Entonces, Miguel, me parece que en este momento lo que hay que hacer como sociedad para presionar, para que estemos presentes como sociedad, es que la sociedad, los mediadores, la sociedad entera, la ONU, la Unión Europea, no solo se sienten a negociar y a mediar como que están haciendo con un par de niños que en la escuela no se entienden, y a la hora del recreo los llaman para que se pongan de a buenas. Hay que decir cuál es la situación del país. El señor Issa tiene que saber, él lo sabe, pero alguien se lo tiene que decir. Alguien se lo tiene que decir, que es un productor de violencia, de vandalismo, que los mecanismos que el señor está empleando no son los mecanismos democráticos, no son mecanismos supuestamente de causas humanitarias, porque no sé, yo no sabía hasta hoy o hasta estos años que el señor, que las causas humanitarias se pueden llevar adelante violentando a las personas, presionándolas, extorsionándolas, violando la propiedad privada, la propiedad pública, cobrando coimas para dejar salir las flores, Miguel. Si esos no son delitos, alguien le tiene que decir al señor Issa, no, que esos son delitos. Cuando se siente en la mesa, él tiene que sentir y no volver a decir como anoche, pero si nosotros nunca hemos sido violentos, pero si nosotros no somos vándalos. Oiga, entonces el señor da órdenes y después no le muestran los videos de lo que produce. Miguel, aquí me parece que parte de la realidad es que las élites, es que los medios, es que la sociedad civil, en vez de decir, dialogue como sea, dele lo que sea, porque así estamos, dele lo que sea, porque así ha sido el país, dele lo que sea, sí está violenta, dele lo que sea, pero que le damos, le engatusamos y que se vaya, pensando que así se soluciona el problema. Eso ha sido el país en todos estos tiempos. Y Miguel, así no se solucionan los problemas. Entonces, me parece, para dar la respuesta y concretarla, es que para que haya diálogo, se requiere principios de realidad. No partir de discursos, de retórica, sino de lo que se está produciendo en la calle, lo que el señor Issa y su gente está produciendo, y que eso lo vea y que eso se le diga, señor, así no. Ese no es el esquema. Y bajo esos mecanismos, no puede haber un buen diálogo y no puede haber una buena solución, Miguel. Los diálogos y las soluciones no se hacen utilizando eufemismos, se hacen basados en la realidad y hay que partir de la realidad, no de los deseos. Eso implica, José, que si no hay esa voluntad, si no hay ese desarme de su espíritu, de su conciencia, del principal dirigente de la CONAIE, ¿va a resultar complejo este diálogo? No, Miguel, porque es que yo no estoy esperando que el señor Issa cambie las convicciones. Estoy esperando que él entienda que no puede actuar así y que él se dé cuenta. Es decir, usted tiene, o sea, en una sociedad tú tienes gente que... Este es un diálogo con los periodistas José Hernández y Jorge Ortiz sobre la situación. Por favor, continúa, José. Ya no se oye. El audio, por favor. El audio. ¿Aló? ¿Ahí me están escuchando? Sí, por favor, continúa, José. No, yo decía, Miguel, en un símil un poco jocoso, que alguien puede querer salir a la calle a besar a todas las chicas que encuentre en el camino. Pero los amigos, la familia, los vecinos y en última instancia la policía le dicen que eso no es posible. Yo no estoy esperando que el señor Issa entienda. Yo estoy esperando que él vea, por la presión del país, por la presión de todas las gentes en redes, en todo lado, que se le diga que lo que está haciendo no es aceptable. No lo vamos a aceptar como sociedad.
Miguel, el rato que toda esa presión se haga, y es lo que podemos hacer los ciudadanos, y que el gobierno, en función de sus deberes y ayudado por este contexto, entienda que el diálogo no se puede hacer bajo la presión, bajo las exigencias desmedidas y absolutamente irracionales del señor Issa, y que ahora, pretendiendo que como no va a votar al presidente de la República, porque no es que no quiera, sino que no puede, las condiciones no se le dan, entonces ahora queda como trofeo hacer lo que dijo anoche: me dan gusto en todos los 10 puntos. ¿Quién lo ha nombrado al señor Issa para representar al Ecuador? ¿Quién le ha dicho que él es el representante del pueblo? ¿Quién le ha dicho? ¿En qué urna hubo esa elección que no nos dimos cuenta? ¿Cuándo fueron esas elecciones que no nos dimos cuenta, Miguel? Bien, Jorge Ortiz, ¿cómo lograr sentar a la mesa de diálogo, de escuchar las demandas del sector indígena de manera civilizada que permita salir de este entrampamiento, de esta violencia, de este vandalismo que estamos viviendo? Señalaba José, el asunto es no solo hacer entender a Issa que cambie su idea, su criterio, pero sí que piense en función de país, de la necesidad que estamos viviendo. Miguel, yo creo que no están dadas las condiciones, y no lo estarán mientras el señor Issa sea el líder de la CONAIE. No están dadas las condiciones para un diálogo. Evidentemente, como bien dijo José, el señor Issa es un revolucionario profesional. Él tiene un proyecto político que es implantar en el Ecuador el comunismo indoamericano. Lo demás son pretextos. A él los 10 puntos de la CONAIE le importan un pito. Lo que él quiere es crear las condiciones. El manual de los golpes de Estado del socialista, todos los conocemos. Hay que crear las condiciones objetivas para la revolución, y él está tratando de crear las condiciones objetivas para la revolución. Él no está tratando de bajar el precio de los combustibles ni mejorar la situación de sus comunidades. No, a él eso le parece irrelevante. Le parece que el tema de fondo es llegar a ser el comunismo interamericano, indoamericano. Y para eso, pues, tiene aliados inescrupulosos como Rafael Correa, que en su afán de volver al país como sea, cuando sea, y librarse de los juicios penales que tiene él y su gente por corrupción, pues está dispuesto a apoyarlo al señor Issa. Yo creo que no están dadas las condiciones. Si este momento, y ojalá sea así, lo que oí con mucho gusto lo que dijo José, que no están dadas las condiciones para tumbar al gobierno, que no puede tumbar al gobierno. Si el gobierno sabe que en este momento no hay ningún riesgo de que se caiga, de que el pacto Correa-Nebot en el Congreso con los tontos útiles de la izquierda democrática y los radicales de Pachacuti armen una mayoría para destituirlo al presidente de la República por estado de grave conmoción interna, si él sabe que no se va a caer, no veo cuál es la necesidad de ir a un diálogo que puede terminar en otra rendición incondicional como fue la de octubre del 19. No nos olvidemos ahí también que hubo un representante de las Naciones Unidas que fue en la práctica un aliado del señor Issa y le hicieron una emboscada al gobierno. Pese a que el gobierno ahí tenía un mejor equipo político, porque con todas sus insuficiencias, María Paula Robo y Juan Sebastián Roldán eran más equipo político con la gente que les ayudaba que el equipo político que tiene este gobierno. Si el gobierno sabe que el señor Issa, que no corre ningún riesgo de que el señor Issa con el señor Correa lo tumbe, yo creo que debería negarse el diálogo, no en redondo, diciendo estamos dispuestos a conversar con la CONAIE, con los representantes de los indígenas que quieran en efecto buscar mejores condiciones de vida para sus pueblos, no con un líder revolucionario que quiere hacer el comunismo indoamericano y que está dispuesto a todo, incluso a la violencia, para lograrlo. Entonces, yo creo que en este momento el gobierno tiene que demostrar fortaleza, dejar esa actitud suplicante, mendicante, diálogo, mediación, por favor. Cada vez que habla cualquiera de los representantes del gobierno, es el diálogo, el diálogo, el diálogo. ¿Diálogo con quién? ¿Cómo se puede conversar con el señor Issa? Con el señor Issa que evidentemente no le interesan sus 10 puntos. A mí me parece que el gobierno está en la obligación de garantizarle la seguridad a los ciudadanos. Y yo creo que el gobierno, al no haber logrado
desactivar una rebelión como la actual, que se veía venir, falló. Creo que el gobierno ahora debe empeñarse en generar las condiciones de estabilidad política, desarmar la rebelión, no cuando están en las puertas de Quito o en los puertos de Ambato o atacando, cerrando carreteras. Debe desarmar la rebelión con anticipación, y para eso debe entender, olvidándose del síndrome del empresario, que cree que lo único importante es las cuentas fiscales. Debe armar un equipo político, una estrategia política sólida y ejecutarla con precisión, con dedicación, para que esta rebelión no solamente fracase, sino que no pueda haber otra. Esta otra la veíamos venir y el gobierno no la vio venir, o no supo desarmarla, o creyó que con las cuentas fiscales en orden estaba desarmada la rebelión. No creo que estén dadas las condiciones de este momento para un diálogo con el señor Issa. Si no hay condiciones, ¿cuál va a ser, Jorge, el futuro inmediato? ¿Vamos a seguir en esto? ¿Es sostenible? ¿No se deteriora o no se profundiza? A ver, yo creo, si es que en realidad ocurre eso que dijo José, que Issa se dio cuenta que no puede tumbar al gobierno y que por eso empieza a hablar de diálogo. Si ya está claro que el señor Issa no logró esta vez lo del año 19, que sus huestes no van a poder entrar en Quito y destruirlo y quemar la Contraloría y desatar la violencia y el miedo, que como hicieron en el año 19. Si es que esa es la realidad, hay que hacerle ver al señor Issa que está derrotado y que tiene que regresar a sus comunidades, que tiene que desactivar esta bomba de tiempo que le está poniendo al país. Y ese momento el gobierno iniciar un diálogo abierto, fecundo, en los temas en los cuales haya verdadera beneficio para los sectores indígenas que necesitan atención urgente. Eso no cabe la más mínima duda, que hay que darles una prioridad en la atención del Estado, pues eso está fuera de cualquier discusión, pero no en estas condiciones. Entonces, señor Issa, retírese usted, deje de lanzar a sus huestes con la violencia que está lanzando contra la gente pacífica que quiere trabajar en el país, deje de atacar a la fuerza pública, deje de generar violencia, cierres de carreteras, deje de asaltar empresas privadas, deje de destruir la propiedad pública, y ahí nos sentamos, y ahí sí, con la garantía de todas las organizaciones internacionales que quieran servir de garantes de ese diálogo, nos sentamos y estamos dispuestos a ceder en todos los puntos que sea necesario ceder, en todos los puntos que realmente signifiquen beneficio para los sectores marginados de este país. Pero en estas condiciones, sentarse con quienes están generando esta violencia, es legitimar la violencia, es darle a Issa un reconocimiento de un liderazgo que no merece, es darle el derecho a ¿cuántos ecuatorianos tienen abiertas las puertas del Palacio Carondelet para entrar a hablar con el presidente de la República? Y el señor Issa, precisamente el señor Issa, que ha generado en octubre del 19 un acto vergonzoso, absolutamente delincuencial de violencia, y que ahora quiere repetirlo, tiene las puertas abiertas y puede ir cuando él quiera, cuando él diga, bueno, voy a, por favor. O sea, yo creo que hay que tener un poco de... El gobierno, claro, hoy se encuentra entre la espada y la pared, pero se encuentran entre la espada y la pared porque antes de que lo arrinconen y que lo pongan entre la espada y la pared, el gobierno debió haber hecho algo. Pero el gobierno, así como el ejemplo que tú dabas, Miguel, de la Casa de la Cultura, como que al presidente de la República los ministerios que no eran del área exclusivamente económica le parecían pues de segunda importancia. No importa quién vaya, lo importante es la cosa económica, poner las cuentas fiscales en orden, tener un equipo económico excelente, eso importa. Lo demás se arregla por sí solo, lo demás viene por añadidura. Y en esos que vienen por añadidura, en esos que no importan mucho, ha estado el Ministerio de Gobierno, y ha estado la Secretaría de Comunicación, y ha estado la Secretaría de la Administración, puestos claves para que un gobierno tenga gobernabilidad. Y en esos temas el presidente de la República se ha descuidado. Y 13 meses comentaristas políticos de buena voluntad, con experiencia en el análisis político, le han dicho, presidente, mejore su equipo económico, tiene un equipo económico que es enclenque. ¿Su equipo político? Perdón, un equipo político, Miguel, un equipo político que es enclenque, que es muy malo, tiene un equipo de comunicación nulo, inexistente.
En eso hay que trabajar para tener gobernabilidad. Usted quiere mejorar la economía de este país, usted quiere que el Ecuador se reactive y que con esa reactivación incluso los sectores más postergados de la sociedad reciban beneficios. Perfecto, sensacional, eso es lo que queremos todos. Empiece por los cimientos de la casa, adquiera gobernabilidad, tenga un equipo político que con anticipación a las rebeliones las desactive, no cuando ya estén estallando las calles. José Hernández, ¿cómo dar luces para que permita finalmente este diálogo? Porque el clamor de la mayoría de ecuatorianos es el diálogo y la salida de esto, y no continuar con esto que está aterrorizando la violencia, el vandalismo, la barbarie. Por favor, José. Gracias, Miguel. Yo entiendo lo que dice Jorge en cuanto a la legitimación que puede tener el señor Issa y los mecanismos del señor Issa para llegar a doblegar a un gobierno, a un Estado, como hizo en el 2019, la humillación que hicieron de todos los personeros del Estado sentados en una mesa para que anotaran lo que tenían que hacer, dictado por alguien y por algunos que no han ido y no han pasado por las urnas. Entonces, pero Miguel y Jorge, a mí me parece que ya tomando una frase de Jorge mismo que dice, el presidente está entre la espada y la pared. Ahorita necesitamos salir de lo que hay. Y lo que necesitamos es salir lo mejor posible en la situación que hay. Me parece que el diálogo se tiene que hacer. Se tiene que hacer porque Puyo está ardiendo, hay un montón, no solo de focos de violencia en el país, hay pozos petroleros que están siendo bloqueados, la producción petrolera ha bajado, etcétera. Es decir, sí hay una situación en la cual se requiere salir de ahí. Pero el tema es cómo se va a salir de ahí, Miguel. Y me parece que el gobierno tiene que adoptar todos los mecanismos de creatividad, todos los mecanismos de creatividad en este momento para hacer varias cosas al mismo tiempo. Y eso va a ser ahora sí el gobierno que no ha querido caminar, mascar chicle y oír música al mismo tiempo, le va a tocar ahora no solo eso, sino bailar al son de varios ritmos, porque eso es lo que tiene que hacer en la situación actual. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? O sea, obviamente desactivar todo lo que hay. ¿Y cómo se puede hacer, Miguel? Uno, me parece que todo va a estar en la forma como se verbalice y como se actúe en esta negociación. Uno, hay que exigir, o sea, si el señor Issa no puede, Miguel, sentarse en donde esté a esperar 3, 4 días más a que su gente acabe al país, ¿no? A que se siga habiendo focos en donde él lleva las de ganar, por razones evidentes, Miguel. Ellos pueden atacar a la fuerza pública. La fuerza pública, o sea, aquí hay un muerto. Fíjese, Miguel, que ayer ya ha habido, al parecer, un muerto en Macas, creo, en alguna parte del país. Y ya le endosaron eso también, o sea, ya estamos, y el señor Issa está diciendo que vinimos a ponerle el pecho a las balas. Bueno, ¿cuáles balas en Quito? Entonces, por supuesto, tienen las de ganar, porque ellos son los productores de violencia, que si la fuerza pública actúa, entonces, evidentemente, Estado asesino, gobierno dictatorial, etcétera. Entonces, evidentemente, Miguel, todo va a depender en este momento de las narrativas y de las formas como se verbalicen y cómo se actúe para negociar. Uno, Miguel, tiene que haber, por supuesto, tiene que haber mesa de negociaciones con mediadores que sean mediadores, es decir, que aterricen al señor Issa y a su gente en la realidad que están produciendo. No es que se sientan con alguien que es víctima. La sociedad es víctima de este rato de ellos. Entonces hay que cambiar un poco las narrativas. Entonces, me parece que el gobierno tiene que hablar claro y fuerte. Y tiene que decir, y tiene que condicionar, y tiene que pedir. A mí me sorprende que el gobierno sea tan autosuficiente que nunca pide ayuda a la sociedad, como si esto fuera un problema solo de Lazo. Me sorprende. No, en cualquier país el presidente estaría diciéndole a la sociedad todos estos días
pasando los videos y diciendo esto es lo que queremos, esto es democracia, esto es no violencia. No lo hacen, Miguel, no lo hacen, no han hecho ninguna pedagogía. Es un gobierno que está reactivo y que está esperando, sí está conteniendo, pero no está actuando para mostrar lo que son la gente que está atacando en este momento la democracia, la tranquilidad y la paz del país. Entonces, me parece, Miguel, que tiene que haber una actitud de hablarle franco al país y sobre todo de poner ante el país las condiciones. Y hay un último punto, o dos puntos, Miguel, no los desarrollo, los evoco. Uno, los mediadores o los facilitadores o como se quieran llamar, estos señores no, que no hagan el papel de bustos parlantes o bustos silenciosos, más bien dicho, en las reuniones. Es decir, que los señores actúen como mediadores, no como aliados, ¿no? Entonces habrá que ver si estos aliados de la Unión Europea, quiénes son los de la ONU, ¿no? Porque si son gente que solo va a bendecir va a bendecir a los movimientos sociales porque contra el mal estado, etcétera, pues entonces no sirven. Y lo segundo, y me parece, Miguel, que ahí hay un punto también importante, y es que el gobierno tiene, Miguel, la obligación de decirle a la sociedad cuáles son sus propuestas para la sociedad y para la sociedad pobre. No en función de los 10 planes del señor Issa. Y te doy un solo ejemplo, con esto termino. Un solo ejemplo. Si el señor Issa quiere que volvamos a tener los subsidios de la gasolina, es decir, que algo que ya está asumido por la colectividad, y que bajó los subsidios de 4.500 millones a 3.000, porque eso es lo que hay en este momento. No, el señor quiere que otra vez repongamos, y al mismo tiempo, Miguel, quiere quitarle plata al Estado y agregarle cargas al Estado, es decir, atienda mejor la salud, atienda la educación, pero, repongamos los subsidios. A ver, ¿dónde está la coherencia de eso? Me parece que el gobierno tiene, Miguel, no que discutir los 10 puntos del señor Issa, tiene que hacer propuestas al país pobre, delante del señor Issa. Si está sentado en la mesa, que esté sentado en la mesa, pero las propuestas tienen que ser para el país pobre. Decirle al país que no va a reponer los subsidios, pero que en cambio va a poner una partida de $1.000 millones para educación en un fideicomiso, con controles cruzados, con lo que se quiera, con veedores si quieren, para ver cómo se gasta, pero que eso vaya a la salud, a la educación, a los caminos vecinales, etcétera. Es decir, el gobierno tiene que ser creativo y no entrar en esta visión absoluta del señor Issa, porque si son visiones irracionales, entonces la sociedad tiene que meterse en una propuesta irracional, o la sociedad tiene que tener la capacidad, y el gobierno a nombre de la sociedad, de saber qué va a hacer con su dinero. Y si tenemos que atender como sociedad a los pobres, que sí hay que atenderlas, que sí, y en forma urgente, Miguel, y en forma urgente, eso tiene que ir, esa plata, decir, usted quiere 1.000 millones ahí, no se los vamos a dar, pero esos 1.000 millones van a ir para esto, y que la sociedad sea testigo de eso. El gobierno en este momento debería tener una actitud absolutamente proactiva, haciendo propuestas al país y diciendo en qué va a gastar la plata para los pobres, y no esperando a sentarse con el señor Issa para discutir una cosa tan irracional como volver a poner los subsidios a los combustibles. Bien, muchas gracias el aporte al análisis a José Hernández y a Jorge Ortiz, muy amables. Ojalá vengan días mejores para el Ecuador. Muy buen día. Gracias. Gracias a Jorge Ortiz también. 9:04 en el territorio continental ecuatoriano. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, vamos de inmediato a un diálogo con el doctor César Ulloa, académico, catedrático, quien ha estado con la Fundación Esquel aportando para algo que fue positivo, el anuncio de que 300 organizaciones plantean el diálogo entre el gobierno y el sector indígena. Por favor.
Miguel Rivadeneira en la revista